agradeciendo, por supuesto, su respectiva asistencia, la manera respetuosa con la que se han desarrollado nuestras sesiones virtuales con ustedes, pues entonces demuestra la participación, el deseo de generar y adquirir un conocimiento que de alguna manera les va a permitir a ustedes tener una comprensión básicamente dentro del tema de una disciplina que ustedes han decidido estudiar para forjarse como profesionales. Y esto genera entonces la imperiosa necesidad de explicarles estos elementos de una ciencia que es, por supuesto, apasionante su estudio. Sin embargo, lo que pueda parecer complejo, voy a tratar de dosificarlo y de comentarles también que algunas personas, pues no sé si posiblemente sea su primer día de clase, agradeciendo que se estén integrando a mis salones virtuales. Estamos entonces en un proceso que no ha terminado, no han configurado todavía las secciones en la plataforma oficial Moodle. Yo tengo creados unos respectivos salones virtuales en Classroom, como se los había comentado en su sesión anterior o anteriores. Entonces, esto lo que va a generar, pues básicamente es que en la próxima semana estaremos comprobando y en este caso integrando los salones virtuales en Classroom para poderles socializar material y que ustedes tengan en este caso guías para poder generar el estudio, que también van a ser publicadas en su respectiva salón, en su respectiva sesión. Entonces, por favor, lo que voy a hacer es dar seguimiento, no se preocupen, vamos a tener una vía de comunicación, una plataforma, en este caso, de apoyo para actividades de carácter asincrónico, en donde ustedes podrán consultar materiales que se les van a socializar y puedan tener básicamente una herramienta de estudio que les pueda servir. Y entonces, estamos ya, por respeto a su puntualidad, pues vamos a iniciar este tema. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo van a hacer ver en su respectivo chat al finalizar. Yo con todo gusto le daré respuesta. Y si desean activar su micrófono, pues por favor lo van a hacer solo hasta el momento en que se los pida, para evitar interrupciones que pudieran generar un ruido exterior en el desarrollo de los temas y, por supuesto, podrán hacerlo hasta el momento en que yo se los indique. Así es de que gracias por seguir estas instrucciones. Así es de que iniciamos en esta oportunidad. Vamos a presentar y terminar el tema que habíamos iniciado en la sesión anterior. Ustedes se recordarán, pues básicamente del mismo. Lo que voy a hacer en este momento, les voy a compartir, por supuesto, la pantalla completa. Si no hubiese alguna modificación en el mismo, ahorita tenemos la pantalla de PowerPoint. En este momento comparto y agrandamos nuestra presentación, y si ustedes tienen en esta oportunidad, si no tienen la visión completa, pues tal vez me lo puedan hacer ver y con todo gusto buscamos en la medida de las posibilidades realizar los cambios técnicos que ameriten. Escucho a alguien que está por ingresar, pues vamos en estos instantes a darle ingreso en lo que se pueda por tiempo. Si tienen algún problema de audio o de video, o ustedes vean que no se escucha, no me ven, que me lo dicen. Claro, yo realicé el fin de semana cambios técnicos, cambiar equipo, cambiar en este caso, incrementar la velocidad de internet, aspectos para poderles servir mejor a ustedes en estas clases de posesiones virtuales. Entonces, bajo estos términos, iniciamos nuestra actividad, dando una continuación a la temática que hemos visto en sesiones anteriores. Estas son las reglas que, si no tenían conocimiento quienes se están integrando por vez primera, pues las pueden hacer ustedes parte de esta conducta, comportamiento, que dicho sea de paso, les agradezco su manera también muy respetuosa y muy dedicada en la que han participado en mis sesiones virtuales. Se recuerda que estamos desarrollando el tema del módulo 1, el hombre, sociedad, Estado y Derecho. Es el primer punto que aparece en nuestro programa. Comenzamos a disertar, claro, un tema que podría decirles es profundo, genera en un momento dado muchas veces polémica,
de comentarles que lo que vamos a hacer acá es reflexionar, platicar, exponer algunos aspectos para que ustedes los consideren, no para que los acepten, simple y sencillamente dejo muy en claro de que no es imposición de ninguna manera de pensar. Ustedes tienen la libertad de conciencia, tienen la libertad de opinión, que yo soy respetuoso de sus creencias, de sus conceptos, por supuesto, pero acá lo que estamos haciendo es un ejercicio intelectual de reflexión sobre temática que es importante comprender para poder iniciar el estudio del derecho. Entonces, no es hacer apología de ninguna teoría, no es el objetivo, simple y sencillamente es plantear un aspecto, porque ya les había comentado, es una discusión aún no finalizada, el solo hablar del hombre es un tema muy profundo. Entonces, respetando sus creencias, sus convicciones, su manera de pensar, simple y sencillamente se los voy a exponer sin ningún tipo de imposición. Entonces, veamos acá, retomamos estos puntos. Si esto es así, veamos qué tenemos a continuación. Comenzamos a desarrollar temas tan importantes. Yo acá les voy a presentar, en este caso, nuestra galaxia. Si ustedes podrán darse cuenta, es nuestra Vía Láctea, es nuestra galaxia. Ahí está el sistema solar. Ahí está el planeta Tierra. Dentro de ese vasto universo, y vamos a hablar de referentes empíricos o hablar de constructos objetivos. Ahí está el universo, ahí está. Dentro de la inmensidad de galaxias, ahí está la nuestra. Y si por cálculos matemáticos pudiera ser el solo hecho de contar no los planetas, sino las estrellas o soles que integran dentro de esos pequeños puntos, es como que ustedes vieran un gran manto de arena así en una playa. Entonces nuestro planeta lo podemos comparar como un pequeño grano de arena de esa inmensidad. Y estoy solo en nuestra galaxia. Entonces se ha establecido, se han hecho ciertos cálculos. Por supuesto son aproximados, los números pueden ser más o pueden ser menos, pero la masa de la Vía Láctea estimada en casi 900.000 millones de soles. Estoy hablando de estrellas. No estamos incluyendo planetas. Solo de nuestra galaxia. Y dentro de la misma, por supuesto, lo que nosotros vamos a encontrar básicamente es nuestra estrella. Ubicamos de esas casi 900.000 millones de soles el nuestro, si podemos decirle así, que nuestro sol es una estrella. Y dentro de ese contexto está el sistema solar y ahí está el tercer planeta. Ahí está el planeta Tierra. ¿Por qué les presento esto? Porque quiero que vean la inmensidad básicamente de lo que nosotros estamos, de lo que estamos rodeados y de lo que somos parte y formamos parte de un todo, que ahí está, es impresionante, es enorme a nivel de la galaxia. Algunos le calculan al diámetro de la galaxia, que sería ir de un punto a otro, un diámetro aproximadamente de 100.000 años luz, tan solo para medir lo que implica o lo que conlleva el diámetro de nuestra Vía Láctea, 100.000 años luz. ¿Y cómo calculamos el año luz? Pues simple y sencillamente ustedes tendrían que recordar cuál es la velocidad en la que se desplaza la luz en el espacio. Y podemos hablar de 200.000, 300.000 kilómetros prácticamente por segundo. Y lo que tenemos que hacer básicamente es calcular cuántos segundos existen en 100.000 años. Y cuando ustedes tengan la cantidad de segundos que existen en 100.000 años, entonces lo multiplican por el número mágico, 200.000, 300.000 kilómetros aproximadamente, y esa es la cantidad de nuestro diámetro, tan solo de nuestra propia Vía Láctea. Es impresionante. Se llenarían pizarrones y pizarrones de ceros para poder calcular estas distancias interestelares. Es impresionante. Tan solo una galaxia. Bueno, entonces nosotros podríamos ver básicamente lo siguiente. El tema es de reflexión. Obviamente, por ahí estamos nosotros dentro de ese vasto universo. Y si quieren ver, entonces,
en un aspecto importante de nuestro sistema solar. Y aquí tendríamos entonces una vista de nuestro planeta Tierra desde el espacio profundo. Ahí estamos nosotros. Ahí pueden ver ustedes que se encuentra el planeta Tierra. Entonces, hay un pequeño punto. Del espacio profundo. El escenario, y me quedo, por supuesto, es este. Es más, claro, el ancho de la pantalla no da. Pero hay un pequeño punto, está el planeta Tierra. Imagínense ustedes, allá estamos nosotros, con nuestros problemas, con nuestros conflictos, con todo lo que nosotros como seres humanos hacemos dentro de nuestro centro de aprendizaje. Entonces, amplificamos y ampliamos la foto, está en nuestro planeta azul. Y tienen detrás del mismo un escenario, hay un fondo, y el vasto universo. Ahora, la dimensión es tan grande que muchas veces rebasa a nuestra capacidad de comprensión ese todo. Tenemos el conocimiento pleno de la verdad. Imagínense que si esta es la época en la cual todavía no nos hemos puesto de acuerdo en quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. No sé si ustedes se han hecho la pregunta, pero si nos vemos así desde el espacio, y vaya, si no es bastante dinámico nuestro mundo, nuestro planeta es uno, es tan solo un granito de arena dentro de ese inmenso mar cósmico. Entonces, y claro, con nuestros problemas, con nuestra propia historia, con en un momento dado, pues, nuestros conocimientos y lamentablemente de los cuales nos jactamos como seres humanos. Entonces, y cuando nosotros analizamos nuestro proceso de evolución y cómo ha evolucionado, por supuesto, la vida dentro de ese pequeño punto, ese granito de arena que es en nuestro planeta Tierra, que por supuesto no es el planeta más viejo del universo. Para nuestra decepción y para quitar un poquito ese orgullo que se manifiesta o soberbia en cuanto a creer que fuimos los primeros como planeta de ser creados, pues no es así, pues hay planetas mucho más viejos. Entonces estamos tratando dentro de ese sistema de aprendizaje, pues conocernos tan solo a nosotros mismos, y lo preocupante es que es la fecha en la cual no nos hemos puesto de acuerdo. En ese pequeño punto, en ese pequeño grano de arena que es nuestro planeta, pues quienes lo habitamos, pues no nos conocemos, no sabemos, estamos divididos. Unos creen una cosa, otros otra, y por supuesto se respetan sus creencias, pero somos los grandes desconocidos dentro de esa dimensión a nivel universal. Porque también cuando se habla de la creación, no estamos hablando de ese pequeño punto, no estamos hablando de ese granito de arena. Creación es creación, y cuando decimos creación nos tendríamos que ir hacia ese contexto extremadamente infinito. Bueno, entonces continuamos. Platicamos, por supuesto, era un tema de reflexión cuando nosotros tocamos el tema del hombre, la sociedad, Estado y Derecho. Lo que vamos a ver, pues básicamente es la interrelación que puede existir dentro de estos componentes. Por supuesto, les puedo adelantar algo. Hoy terminamos vamos a terminar el punto número 1, el hombre, sociedad, Estado y Derecho. Tenemos un punto 2. Hay algunas inquietudes de estudiantes que me han dicho que necesitan y desean, y pues los felicito, pues anticiparse al estudio de la temática que vamos a desarrollar. ¿Dónde la pueden ubicar? Pues la pueden ubicar en la bibliografía específica que aparece en nuestro programa oficial de estudio. En la sesión anterior todavía algunos alumnos me preguntaban que no encuentran los programas, que no saben dónde está. Está en la página oficial Derecho USAC. Buscan donde dice una columna facultad, ubican los programas de estudio y les va a despegar tal y como se los expliqué en la primera sesión de la clase inaugural de este curso. Entonces, por favor, ahí encuentran su programa. En la parte específica de bibliografía es en donde se mencionan o se sugieren los materiales de estudio que ustedes pueden adquirir si desean hacerlo y tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, yo les podría sugerir, porque en la próxima sesión voy a iniciar el número 2, origen y esencia de Estado de Derecho.
Por supuesto que ustedes van a encontrar libros de texto, algunos posiblemente ya los adquirieron, es decisión de ustedes hacerlo, pero hay uno en especial que podría tan solo sugerirles, si desean hacerlo y adquirirlo, que se denomina resumen gráfico acerca del origen y esencia de Estado de Derecho. El resumen gráfico está en el programa. El autor, el licenciado Mario Ismael Aguilar Elizalde. No es una promoción de libros, simple y sencillamente les puedo sugerir, si desean hacerlo, por algo está en nuestra bibliografía específica, y es el que se había estado utilizando pues en los años anteriores. Entonces, el por qué la sugerencia es un libro para desarrollar solo el punto número 2, y es porque es un tema filosófico, es profundo. Entonces, es bastante didáctico, es un resumen gráfico con dibujos, que ustedes podrán en un momento dado estudiar si desean adquirirlo y anticiparse a la temática. Si no lo hacen, pues yo se los voy a explicar, pero hay material bibliográfico que pueden consultar, en donde vamos a ver dos aspectos filosóficos, la corriente idealista y la materialista. Y eso es lo que vamos a comenzar a disertar en nuestra próxima sesión del día martes, Origen y Esencia de Estado de Derecho. Lo interesante es que ustedes se anticipen al estudio de los temas. Si hay alguna duda que surge en casa, la apuntan cuando se esté disertando el tema, y en el momento que se abra las preguntas y respuestas, entonces en ese espacio les daré respuesta a las inquietudes que ustedes puedan tener. Bueno, entonces sigo acá con ustedes. Ya habíamos visto en las sesiones anteriores estos aspectos. Iniciamos explicando la importancia de conocer estos temas del hombre. No voy a explicarlo nuevamente, sería redundar. Hablamos de la sociedad, hablamos también del Estado, y vamos a continuar platicando en esta sesión para mencionar también el derecho y los interrelacionamos. ¿Qué vimos acá? Es importante que ustedes conozcan la interrelación existente entre estos conceptos. Por supuesto, los hombres, los seres humanos, integran estos conglomerados sociales, pero dentro de esa sociedad existe una forma de organización societaria que es el Estado. Al Estado, por supuesto, le corresponde pues crear o establecer estas normas que va a imponer a través de este dispositivo normativo que es el derecho para regular la conducta del hombre en sociedad. Y bajo estos elementos de juicio pues podemos llegar a vincular estos cuatro conceptos. Claro que es necesario, pues estamos platicando del hombre, pero vamos a platicar también de la sociedad, vamos a hablar del derecho, vamos a hablar del Estado, para culminar este punto de nuestro programa. Se trató en la sesión anterior la definición de hombre, llegamos a establecer que somos animales racionales, el aspecto, la dimensión de lo humano, pues que implica todo aquello que tiene relación con nosotros, que es lo que nos da esa naturaleza humana, el ser afectivos, comprensivos, solidarios, entre otros elementos que fueron explicados en la sesión anterior. Luego entramos a plantear una pregunta. Por supuesto, las respuestas son polémicas. Y dicho sea de paso, yo no voy a hacer apología de ninguna posición, sencillamente me corresponde exponérselas. Ustedes tienen toda la libertad del mundo de decidir en qué quieren creer. Sin embargo, lo que estamos tratando de reflexionar sobre lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, son aspectos importantes. Por lo menos yo los considero importantes, tratar de conocernos un poco a nosotros mismos. Y es así como se establecieron o se presentaron entre varias teorías, porque no son las únicas, pues se mencionaron estos aspectos, creacionismo versus evolucionismo, cada una de estas corrientes de pensamiento muy respetable, por supuesto, pero son confrontadas. Entonces, en el caso del creacionismo, pues no nos presenta en este caso, y que tiene bastantes seguidores, adeptos, personas que creen en el mismo. Por supuesto, no admite cambios, el ser humano es parte de la creación es perfecta, entonces no hay transformación, no hay modificación, y se respeta también esto. Por el otro lado, el evolucionismo, que nos plantea una línea totalmente distinta, que venimos de formas inferiores de vida animal hacia formas superiores en un proceso que no ha finalizado. Ustedes tienen en un momento dado, y hay otras opciones en cuanto a desarrollar el origen realmente de los seres humanos. Ahora, no se va a hacer apología a una corriente o a otra. Quiero que lo entiendan de alguna manera. No es proselitismo a favor de ninguna corriente, son maneras de pensar de distintos seres humanos que cada quien en su contexto
muy individual y personal, pues decide creer en lo que considera correcto, lo que considera verdadero, y eso es respetable. Entonces, lo que ocurre es que si confrontamos creación versus evolución, pues vamos a encontrar los puntos muy respetables y que son bastante aceptados a nivel mundial del creacionismo, pero luego en el caso del evolucionismo, pues, por supuesto, también es otra manera de pensar. Se mencionó lo del creacionismo, la inmutabilidad de las especies y permanecerán tal y como fueron creadas desde el inicio, así por los siglos de los siglos, derivado de un acto de voluntad divina de un ser que en un momento dado creó ese vasto universo y dentro de él a nosotros. Entonces, el creacionismo, por supuesto, se opone a otras corrientes, a otras teorías, ya lo habíamos visto, y que tiene una influencia bastante religiosa, no solo cristiana, de hacer la salvedad, sino también dentro de estos contextos religiosos, pues establecen la creencia en esta teoría fijista. Pero reconocer ese ser superior. Luego se mencionó y se platicó de la teoría evolutiva, hablamos de Darwin, entre otros autores, Wallace también, unos hablando de la diversidad biológica, hablar del principio de la selección natural, pero establecer entonces que bajo estas teorías que podemos buscar denominadores de la teoría de Darwin comunes, entonces establecer el principio, una única forma de vida ancestral, evolucionó a través de los millones de años, tuvieron sucesivas vías divergentes y, por supuesto, la evolución va a implicar un proceso de descendencia de formas de vida inferior animal, que son ancestrales, a formas superiores derivadas, que son actuales. Y hay cambio y modificación, y solo el hecho de confrontar la inmutabilidad del creacionismo con la mutabilidad de las teorías evolutivas, ya nos encontramos en un plano contrapuesto, enfrentado. Y estamos divididos, por supuesto. Unos creen en una cosa, otros creen en otra, y al final, en dónde se encuentra realmente ese conocimiento verdadero o real. Lo que sí es cierto, independientemente de los creacionistas y los evolucionistas, se llega a una conclusión, que los seres humanos somos la suprema conjunción de materia y espíritu. Y ahí viene otro tema bien polémico. Porque definitivamente acá, cuando nosotros analizamos el problema fundamental de la filosofía, y que vamos a insistir en es determinar qué existe primero. Si primero la materia y derivada de la misma sería el espíritu. O si lo primario es el espíritu y derivado del mismo, pues surgió la materia. Entonces aquí nos preguntamos qué fue primero, materia o espíritu. Y dependiendo de su concepción filosófica que tengan con respecto a este tema, es así como ustedes van a darle una explicación a estas teorías que tratan de determinar cuál es el origen del hombre. Y, por supuesto, a posteriori van a darse cuenta que también las vamos a aplicar para determinar cuál es el origen del Estado y del derecho. Bueno, entonces, si es esta la línea de pensamiento, entonces llegamos a un punto, somos la suprema conjunción de dos componentes. Por supuesto, hay quienes afirman la existencia de la materia y la existencia del espíritu, hay quienes niegan la materia y afirman que solo existe el espíritu, pero la pregunta es, ¿y qué es uno y qué es otro? ¿Y qué representa? Antes de platicar o reflexionar sobre este tema, he de decirles algo. Nosotros, muchas veces, porque lo que estamos tratando de hacer es adquirir un conocimiento, en el peor de los casos, cuando no tenemos el conocimiento de algo que no comprendemos o no entendemos, es muy frecuente el ser humano niega. Yo no me puedo atrever a negar algo que en primer lugar no entiendo o no comprendo qué es. Y el hecho de que yo no lo entienda y no comprenda qué es, esto no es un argumento suficiente para negar la existencia de algo que yo no soy capaz de entender o comprender. Pero lamentablemente pues existe una manera muy frecuente del hombre, niega aquello que no entiende, niega aquello que no comprende. Y ese es el único fundamento de su negación. Bien, realicemos el ejercicio. Entonces, habíamos hablado en la corriente de la teoría evolutiva, pues se habla de los procesos de hominización, se habla de la divergencia evolutiva, esto lo explicamos en la sesión anterior.
Vimos los cambios inherentes a ese proceso de hominización ya dentro de la teoría evolutiva. No estoy haciendo apología de la misma, repito, aspectos que destacan cambios. Por supuesto, esto ya es mutable, ha habido un ser sujeto a cambio, en este caso los seres humanos, entre varias, en este caso seres que han evolucionado. Pues vemos que se van dando estos elementos, la divergencia evolutiva. Tenemos por un lado presimios primitivos, por otro lado tenemos antropoides, y vemos que hay ramas, pero hay un punto en común de la cual se fueron disgregando o separando estas diversas ramas. Porque hay un punto en común, si ustedes ven, esto es como una especie de árbol, pero si nos vamos al tronco, vamos a encontrar una raíz bajo de esta, de la cual surgió, según los evolucionistas. Esto lo mencionamos y llegamos a ciertos aspectos importantes, entender que cuando se habla de la hominización vamos a hablar de un conjunto de procesos, porque no es solo uno. No solo es un cambio a nivel de cuerpo físico, sino también es un cambio a nivel psíquico, a nivel social, a nivel cultural, etcétera, que implica el paso de la especie humana partiendo de formas de vida inferior animal hacia formas de vida superior, hasta llegar a lo que es el hombre actual. Entonces, si entendemos estos procesos en una teoría evolucionista, pues vamos a establecer o destacar que existe hominización entonces a nivel del cuerpo físico, a nivel del espíritu humano, a nivel de organización social. Entonces, hasta llegar a lo que el ser humano ha sido hoy en día, y vamos a hacer énfasis en 3 dimensiones de la hominización, que no son las únicas. Entonces, establezcamos acá en dónde se llegaron a estas conclusiones, a estos conocimientos, en base a la evidencia fósil, y tratar, por supuesto, esto lo explicamos, de estas evidencias, si ustedes quieren referentes empíricos o constructos objetivos para demostrar o establecer o tratar de demostrar de dónde provenimos, pues entonces ha acudido a través de estudios antropológicos a estudiar los fósiles, ya los habíamos platicado, tratando de ubicar en los antepasados remotos de los cuales deriva o se evolucionó la especie humana, si es que se cree en la teoría evolucionista. Porque si se cree en el creacionismo, bajo la redundancia, pues sencillamente no hay problema. Así como fue creado el hombre desde el inicio, así seguirá por los siglos de los siglos, sin cambio. No acepta la mutación porque son especies inmutables. Entonces, vimos en el caso de la hominización a nivel del cuerpo físico y en la especie humana, los autores establecieron, pues, entre otros puntos en común, el cambio hacia una posición erguida o erecta del cuerpo, transformación de estructura del cráneo y dientes, y, por supuesto, el desarrollo del cerebro humano. Y es así cuando explicamos cada uno de estos puntos en común, en cambio a la posición del cuerpo, entonces vemos, en este caso, y se los había comentado en la sesión anterior, ese paso de un ser que se desplazaba en 4 extremidades a hacerlo al hombre actual, que lo hace en 2. Implicó un cambio, y esto va generando modificación, según los autores que establecen esta teoría. Pero también, junto con esto, hay una transformación del cráneo de los seres humanos, por supuesto, los dientes, hubo regresión de maxilares, y es así como podemos plantear, y ustedes pueden darse cuenta, ciertas modificaciones que hubieron en el cráneo del hombre actual y comparado con los ancestros de los cuales se considera que proviene el ser humano. Entonces, ¿qué fue lo que mencionamos? Es importante que ahí tenemos las figuras, entonces vemos que abajo hay números, esa implican la cavidad en centímetros cúbicos que puede presentar el cráneo. Comenzamos entre 400 a 500 centímetros cúbicos con una cavidad craneal muy pequeña, hasta llegar hasta la época actual 1300 o 1500 centímetros cúbicos. Y esto lo que hace es permitir mayor espacio para albergar masa encefálica. Entonces, esta situación generó un desarrollo del cerebro, ese órgano del cual estamos dotados, formar parte de nuestro proceso de evolución. Entonces, hubo un desarrollo del cerebro, aumentó la masa encefálica y esto nos permitió una mayor capacidad de abstracción y, por supuesto, también nos permitió ir desarrollando el lenguaje. Entonces, si esto es así, lo que podemos ver es que hay un incremento en la calidad craneal y, por lo tanto, hay mayor masa encefálica, el cerebro fue creciendo. ¿Y cómo hacemos nosotros para ver el grado de desarrollo, evolución o inteligencia que pueda tener una especie en el reino animal? Pues lo que hacemos muchas veces es ver el tamaño del cerebro que esta especie tiene. Y ustedes podrán ver animales enormes en cuanto a su cuerpo físico y tienen una masa encefálica mucho más pequeña que la del hombre.
Entonces, establezcamos esta situación en torno a este tema. Pero aquí viene muchas veces lo polémico en la reflexión. La reflexión. Claro, les había dicho que si la línea de evolución es venir de menos a más, entonces venimos en realizamos esta correlación. Si nos vamos hacia adelante en el tiempo, mayor evolución, mayor desarrollo, mayor ciencia. Si nos vamos hacia atrás, menos ciencia, menos evolución, menos desarrollo. Pero se les había presentado a ustedes algunas imágenes, algunos me explicaron y me decían que corresponden a ciertas técnicas que utilizaban tribus primitivas para poder modificar el cráneo humano. Entonces, que era pues una cuestión que tenía una explicación, pues puede ser que sí o puede ser que no. No vamos a calificar sobre la veracidad o falsedad de las imágenes, simple y sencillamente tenemos algo, pero lo que yo puedo ver acá es lo siguiente: si correlacionamos, comparamos un cráneo humano con otro cráneo, porque también los han encontrado. Entonces, según la deducción lógica a la que llego es que en el cráneo humano, pues vamos a tener una masa encefálica, pues si pongámosle un número aproximadamente en 1500 centímetros cúbicos de cerebro. Pero en el otro, si no me falla el cálculo, se duplica, o tal vez un poco más, la cavidad craneal. ¿Y qué significa esto? Que permite mayor espacio y, por supuesto, porque no es aire, sino que va a haber masa encefálica. Entonces tendríamos a alguien con 3000 centímetros cúbicos de masa encefálica, con un cerebro mucho más grande. Y si nosotros correlacionamos que las habilidades, destrezas, en dado caso, pues vamos a ver y cómo se mide muchas veces la habilidad, el desarrollo o la inteligencia que puede tener una especie en el reino animal, pues por el tamaño de su cerebro. Entonces tenemos a alguien que tiene un cráneo más grande y por lo tanto no creo que haya aire adentro en la otra mitad, sino que va a tener masa encefálica. Entonces, ¿es factible o es posible, y no me corresponde a mí dar la respuesta, poder manipular el cuerpo humano y poder generar un cerebro más grande? Claro, la respuesta no la vamos a dar acá, tampoco corresponde al tema de la clase, pero es interesante establecer que habrán seres, y si es por restos fósiles, en todo caso, entonces esta otra imagen, pues entonces ya no hablamos de 3000. Claro, alguno podría decir, mire, es un fotomontaje, es una fotografía falsa, es lo que se quiera, pero puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces acá nos encontramos con esta polémica. ¿A quién correspondió? Si íbamos también en el proceso, entonces tenemos evidencia fósil. Bueno, verdad o mentira, pues ustedes pueden investigar o juzgar. Pero si dejamos los huesos por un lado, porque como puede ser cierto, puede ser falso, vamos a algo, a un referente empírico, un constructo objetivo, y es este. No podemos negar que existen, ahí están. Una obra monumental de ingeniería. Que está interrelacionada y la posición de las mismas con respecto a esas distantes estrellas que están en el cinturón de la constelación de Orión. Pues no solo el grado de complejidad arquitectónico de ingeniería, sino los conocimientos astronómicos que pudieron haber tenido los creadores de estas. Y si a nosotros como hombres modernos que nos captamos de nuestra ciencia y nuestra tecnología, nos resultaría difícil, por no decir imposible, construir esas obras, entonces, ¿cómo le hicieron? La alineación en cierta época del año que tienen las pirámides con los planetas de nuestro sistema solar. No solo hacer la obra, no solo calcularla, y es un grado de precisión enorme como para también poder alinearlas en la posición de los planetas cuando estos en nuestro sistema generan esta línea y son alineados en nuestros sistemas, pues es una cuestión que tendrían que reflexionar, porque si nos vamos atrás en el tiempo, menos ciencia, menos desarrollo, menos evolución, pero encontramos con obras que muchas veces nos dejan
volar la imaginación y tratar de llegar a planos pues bastante interesantes, buscando ese pasado que nos es desconocido. Entonces, ahora sí, eso habíamos visto en la sesión anterior, el otro componente que es el espíritu. Pues vamos a platicar en este caso de otra dimensión. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Lo que tengo acá es tratar de definir el espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Tienen ustedes idea o conocimiento de qué es el espíritu? Alguien me decía, pues el espíritu no existe. Lo único que existe es la materia. ¿Sabe qué es el espíritu? ¿Qué entiende usted por espíritu? No sé, pero no existe. ¿Puedo negar algo que ni siquiera comprendo o sé qué es? Sí, pero no. Bueno, entonces, ¿qué se nos ha dicho? Claro, si este es el otro componente del cual estamos dotados, entonces se dice, si quieren definiciones, es una entidad abstracta. Noten que lo abstracto es contrario a lo concreto. Si uno, lo concreto es tangible, lo abstracto es intangible. Si uno existe, el otro no existe. Y que se considera una parte inmaterial, hay otro punto, pues inmaterial no tiene materia. Que junto con el cuerpo material, que sí tiene materia, constituye al ser humano. Bueno, pero si no tiene sustrato, no tiene sustancia, ¿por qué se le atribuye la capacidad de sentir y pensar a algo que se dice que es inmaterial y que es abstracto? Y que no es algo concreto. Esta reflexión personal en torno a una definición, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero se las presento. En esta definición, entonces, se dice que en cuanto al espíritu, es la persona considerada solo desde la perspectiva emocional e intelectiva. Entonces, si esto es así, pues tratemos de ver esta dimensión, porque se ha dicho, y los autores nos han mencionado, que la hominización de ese otro segundo componente del ser humano, la hominización del espíritu, la ubican cuando aparece esa capacidad de un pensamiento, generar un pensamiento conceptual, el hecho de poder generar esas categorías de pensamiento humano. En el momento en que el hombre pudo, a través de ese proceso de abstracción, poder distinguir los rasgos esenciales que una cosa hace que sea lo que es y no otra cosa. Y en el momento mismo en que crea un concepto como categoría de pensamiento humano, es la síntesis mental de las características más esenciales que hacen que un objeto sea lo que es y no otra cosa. Cuando logramos desentrañar la esencia de algo, podemos generar un concepto. Claro, y si queremos definir el concepto, lo que vamos a hacer es exponer a través de otro juicio lo que es ese concepto a través de una definición. Bueno, entonces estamos viendo que estas son transformaciones y llegan en este caso y son correlativas al proceso de hominización, que junto con el proceso de hominización del cuerpo se da un proceso de hominización del espíritu. Luego establezcamos que en la hominización mental vemos nosotros que para llegar a este proceso, pues vimos que pudo generar y la ayuda del lenguaje, porque se fue desarrollando el cerebro humano, le permitió una mayor herramienta para poder ser utilizada en ese proceso, crear un pensamiento abstracto y poder generar o articular el lenguaje. Y que si bien es cierto, los primitivos, antepasados remotos de la especie humana, no tenían, en este caso, un sistema de lenguaje articulado como el que nosotros tenemos, que podía ser una comunicación por sonidos guturales, pero esto ya estableció que el lenguaje le permitió, derivado de ese proceso, desarrollar un pensamiento lógico, una capacidad de abstracción mucho mayor que sus antepasados más remotos. Entonces, los autores se pronuncian en torno a la humanización del espíritu, relacionando la evolución física, el órgano, en este caso, que tenemos físico, que es el cerebro, para poder llegar a esta humanización del espíritu. Pero acá viene un punto y un tema de reflexión. Que hay autores que nos dicen que en esto radica la humanización, la capacidad de pensamiento. Hago una pregunta, no me respondan abriendo el micrófono, pero yo les podría preguntar. Bueno, dejemos lo que los autores nos dicen por un lado.
Y yo les pregunto, no me respondan con micrófono abierto, solo mentalmente. ¿Y qué creen ustedes que es lo que produce o genera el pensamiento humano? Ya sé que alguien podrá decir si es un proceso bastante complejo, hay interconexión neuronal, hay impulsos eléctricos, muchas reacciones, en este caso que pueden ser físicas o químicas, y el pensamiento se genera como impulsos eléctricos. Bueno, muy bien. Pero si nosotros somos la suprema conjunción de materia y espíritu, al momento y según lo que entendemos, pues pensamos porque el cerebro nos permite, genera ese pensamiento. Bueno, pero muere la persona. La pregunta es, ¿y esa parte o dimensión que trasciende, si es que creemos en él, los límites de tiempo y espacio físico, y es el espíritu, seguiremos pensando ya sin un cerebro? ¿Será que el espíritu humano, a lo que nosotros denominamos espíritu humano, trasciende los límites de tiempo y espacio físico? Y ya el espíritu, sin contar con ese vehículo o medio de expresión, ¿será que tiene la capacidad de pensar? ¿Qué genera el pensamiento humano? Entonces, ¿o será que en el momento mismo en que se termina el cerebro, se pudre, se lo comen los gusanos, se vuelve polvo, ya no hay capacidad de pensar, porque no se tiene ese órgano? Y esa parte que trasciende. Alguien me decía, ves que eso no existe. El ser humano se termina cuando se muere y se acaba y no hay trascendencia. Claro, respeto, aunque no comparta esa posición, pero la pregunta es esta. ¿Y qué creen ustedes que es un espíritu? Y muchos dicen que es algo inmaterial, es abstracto. Entonces, voy a adelantarles no sé cuántos tiempos, cuántos años. Socializar o compartir tan solo un pensamiento. Porque después de todo esto yo vi enfrentados las personas que niegan, las que afirman, pero encontré curiosamente un denominador común del cuerpo físico y del espíritu. Ambos son cuerpos energéticos y el cuerpo humano representa el grado más denso o pesado de la materia. Y el espíritu es un cuerpo sublimizado, porque ambos, siendo cuerpos energéticos, tenemos una masa densa, burda o pesada, y otra energía que es sublime. Y si el denominador común es energía, entonces, ¿qué significa esto? Lo más burdo, tosco, termina. Y lo más sublime, ¿será que termina? ¿O es ese componente al que se le denomina espíritu humano? Claro, hay mucha discusión, pueden aceptarlo, pueden dejarlo, por supuesto, no es imposición de nada, pero simple y sencillamente son cuerpos energéticos. Uno es efímero y otro es trascendental. Entonces, negar el espíritu sería como, desde esa perspectiva de análisis, sería como negar la existencia de la energía. Sigo acá. Es más, podría comentarles, ¿saben que existe materia? Sí. Pero ¿saben ustedes que también existe antimateria? ¿Sabían esto? Hay materia y antimateria. Es más, en ese espacio enorme, universo, existe la materia oscura. Entonces hay muchas cosas que nosotros no conocemos o no comprendemos, y no por el hecho de que no los conozcamos o los comprendamos es razón suficiente para negar su existencia. Entonces lo que queda como tarea, pues si desea la persona, el sujeto, pues es investigar, tratar de entender o comprender o entenderse a sí mismo. Pero somos los grandes desconocidos. Continúo. En conclusión, entonces, estamos viendo que paralelo a ese largo camino de la humanización, que según los evolucionistas, el ser humano se ha ido, en este caso, progresando, avanzando, viniendo, según esta teoría, de menos a más.
transformar el contexto, el medio que le rodea, auxiliándose de instrumentos de trabajo, de técnicas complejas cada día, aunque sin embargo, pues acá en la última parte del texto, pues con nuestras técnicas modernas, pues nos es difícil, si no imposible, construir obras como la Gran Pirámide, pero bueno, lo dejo por ahí. Entonces, vemos elementos que nos permiten ya abrir este otro campo. Pues miren, no voy a agotar porque el tema del hombre es profundo y podemos pasar toda la vida tratando de comprendernos a nosotros mismos. Entonces voy a dejar de hablar del hombre para hablar de la sociedad. Y vamos a establecer que en este otro concepto, en la sociedad, por supuesto, los seres humanos somos seres gregarios, la naturaleza social del hombre. Y a pesar de la individualidad que cada uno de nosotros tiene, pues necesitamos, dentro de este plano, por supuesto, coexistir con nuestros semejantes e interactuar. El hombre siempre ha sido y seguirá siendo un ser social. Entonces, estamos viendo que nuestra existencia transcurre en colectividad, junto con otros seres humanos. ¿Cuál es nuestro contexto realmente de aprendizaje? Pues ahí está ese pequeño grano de arena que es nuestro planeta, que es nuestra aula. Y ahí estamos entonces, con nuestros errores, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, y vaya si hay conflicto en ese pequeño grano de arena, que se encuentra por ahí en el universo. Entonces, tratamos dentro de los colectivos societarios satisfacer nuestras necesidades básicas de existencia. Por supuesto, vemos que iniciamos con formas bastante básicas o elementales, el núcleo familiar, la familia como un elemento importante de la sociedad humana. Entonces, hasta llegar a formas mucho más complejas de organización social, porque la tendencia ha sido a través de la evolución que se nos presenta, de ir de formas societarias inferiores, incipientes, mínimas, hacia formas o elementales, hacia formas de organización social mucho más complejas. Y vemos cómo así en la manada primitiva, la horda salvaje, la gens en su variante matriarcado-patriarcado, tribus, fratrías, el Estado, confederaciones de Estado o federaciones, dentro de un contexto que a nivel mundial podemos ver que se reafirma con los procesos de globalización en todos los niveles, crear formas mucho más complejas de organización social. Y claro, a cada una les corresponden reglas de convivencia, porque es importante establecer que dentro de este colectivo social se necesitan reglas de convivencia. Hay normas. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento, claro, aquí tenemos un colectivo social en un ámbito virtual. ¿Cuántos estamos? 140 personas unidas o más. En donde imagínense ustedes, ¿por qué se necesitan las reglas? Porque es un colectivo, son varias personas. Este es un ejemplo a nivel micro de lo que ustedes quieren de una sociedad humana. Yo les decía a mis alumnos cuando estábamos en aulas presenciales, les decían, aquí conformamos un colectivo social, pero ¿qué sería de ese colectivo si cada quien en uso de su libertad individual, que todos la tenemos, pero venga y decir, no, a mí nadie me manda, soy libre y así es de qué? Dentro de la clase pues voy a hacer lo que yo considere y lo que yo desee hacer, por no decir lo que me venga en gana. Y si así fuera y todos pensaran así, ¿qué generaría esto? Generaría caos, desorden, anarquía. ¿Por qué creen ustedes que al inicio de la clase pues tenemos reglas mínimas? Tener desactivados y silenciados sus micrófonos, sus cámaras, hay reglas. Porque es importante establecer que así es posible la coexistencia. Porque si cada uno de ustedes con micrófono abierto pues está en el interior de su hogar, del lugar donde se encuentren, recibiendo la clase, pues haciendo bulla, esto generaría un desorden. Entonces necesitamos reglas. Claro, lamentablemente somos reacios a que limiten nuestra libertad. Pero de no ser así, no podríamos coexistir. Y este es un ejemplo de lo importante que es que de esos colectivos hagamos reglas. En solitario, pues no tenemos esas reglas. Y por supuesto de convivencia social. Pero en un colectivo tenemos que adaptarnos y establecer nuestra conducta. ¿Qué creen que pasaría si alguien rompe las reglas, crea desorden
y se buscan los mecanismos correctivos para poder volverlo al orden, que cumpla con esas reglas de convivencia. De no ser así, no sería factible la coexistencia, la convivencia en contextos sociales. Entonces vemos normas de las más rudimentarias a las más tamizadas. Entonces vamos a ver que en las sociedades humanas, a través del tiempo, desde la más primitiva hasta las sociedades modernas, pues los seres humanos necesitan hombres primitivos que en un momento dado establecieron, bueno, unos dedicados a la caza, a la pesca, a la recolección de frutas, otros la elaboración de instrumentos de trabajo, elaboración de ropa en su momento, generar o cuidar. O sea, siempre dentro del colectivo social, desde las sociedades más primitivas hasta las más modernas, cada quien juega un rol importante y se necesitan normas que regulen esto. De lo contrario, por ejemplo, el hecho de no colaborar con sociedades primitivas, ¿qué creen que pasaba? Pues eran expulsados. El hombre primitivo enfrentando a las fieras, enfrentando las cuestiones climáticas, el solo hecho de no formar parte de un colectivo social era una condena a muerte. Y cuando se rompía ese orden, era expulsado realmente de la comunidad. ¿Esto qué implicaba? Que básicamente en solitario no podía coexistir. Entonces se generaron reglas. Por muy primitivo que sea el hombre, hasta el hombre moderno siempre han habido normas de convivencia dentro de contextos sociales. Entonces vamos a ver también que dentro de esa colectividad, claro, interactuamos y generamos un complejo de fenómenos, de relaciones de todo tipo, y que son objeto de estudio de las diversas ramas del conocimiento humano. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nosotros realizamos una serie de actos y de hechos dentro o como parte de un colectivo social que en este caso pues son estudiados y también son normados. Hay cierta conducta nuestra dentro de la sociedad que es normada por el derecho, las normas jurídicas. Hay conducta dentro de la sociedad que es normada por la religión, las normas religiosas. Hay conductas que son normadas por normas morales. Hay conductas que son normadas por normas convencionales o convencionalismos sociales. Entonces, se necesita de estas normas, pero dentro de esta variedad de normas están las normas jurídicas. Y vemos que bajo ese aspecto, diferentes formas de organización social han regulado su conducta. Y que si bien es cierto, se decía, y eso vamos a hablar del origen del derecho y del Estado en la próxima sesión, han existido diversas maneras de regular la conducta, tanto interna como externa del hombre en sociedad. Inicialmente, normas de carácter consuetudinario, normas morales, normas religiosas, normas de cortesía, que forman parte o especie de las normas convencionales, y por qué no decirlo, las normas jurídicas. Entonces, hay diversos dispositivos normativos que son reguladores de la conducta, tanto externa como interna de las personas en sociedad. Pero nosotros hablamos del derecho, por supuesto. En la línea de pensamiento que vamos a ver en la sesión próxima, cuando hablemos del origen del Estado y del derecho, pues vemos que los materialistas pues se pronuncian en torno al origen, y ellos nos decían que en la sociedad primitiva, esto lo voy a volver a repetir, la comunidad regulaba su conducta no a través de un orden jurídico. Había orden, sí, pero era considerado a través de las costumbres primitivas, porque el derecho apareció, según los materialistas, en un estadio posterior a la comunidad primitiva. Esas costumbres primitivas integradas por patrones indiferenciados, donde era influenciado por la religión, por la moral, aspectos de convencionalismo o trato social, y lo que a posteriori podía ser, en este caso, haber sido considerado un antecedente del mismo derecho, pero eran normas que regulaban el trabajo colectivo de las personas en esas sociedades primitivas. Pero los materialistas nos dicen algo interesante, que el derecho y el Estado, si bien es cierto, no existió en el caso de la comunidad primitiva, pues surgió en un modo de producción distinto que le sucedió y fue en la época del esclavismo. Claro, algunos lo aceptan, otros lo niegan, pero he de establecerse que en la teoría nos indica de que se fue forjando el derecho y el Estado de una manera lenta, milenaria. Tanto derecho y Estado se manifestaron en toda su plenitud en un modo de producción que los materialistas, como lo explicaré en su momento, han denominado el esclavismo. Anteriormente había normas de conducta así en la comunidad primitiva, pero eran basadas en costumbres. Y aparece el derecho y el Estado en ese modo de producción. En cuanto al derecho, por supuesto, hay quienes lo podemos definir de diversas maneras. Quieren definir al derecho
Pues recuerdo una definición clásica que les puedo compartir del profesor de Derecho guatemalteco Romeo Alvarado Polanco. Cuando define el derecho nos dice que es un sistema coactivo de normas jurídicas, yo le adiciono, y de principios doctrinarios, generadoras de autorizaciones, entiéndase derechos, y de deberes, entiéndase obligaciones, y que regula la conducta externa de las personas en sociedad. Por supuesto, tiene la finalidad, lograr la satisfacción de los intereses inherentes a esta sociedad, establecida también la necesidad de mantener a la organización social que la ha creado. Y es así como podríamos mencionar diversidad de definiciones del derecho. Sin embargo, en su momento lo vamos a ver y se las voy a ampliar con mayor detenimiento. Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia? Vemos que ese orden constitucionario basado en costumbres de una comunidad primitiva se convirtió en esa etapa o estadio de la humanidad que fue el modo de producción esclavista en derecho. Por supuesto, un derecho creado, garantizado y vigilado por otra forma de organización social a la cual se le denominó Estado. ¿Qué tendríamos acá? Pues ya que tocamos el Estado, es el último concepto para ir terminando estos elementos del primer punto. Si nosotros queremos definición de Estado, podemos consultar diversos autores. Hay una definición muy interesante que me encanta. El Estado es una forma de organización social que reviste el contenido jurídico y político de una sociedad, dotada de un poder supremo de dominación que se ejerce sobre una población asentada en un territorio determinado. O bien tiene la definición que está en pantalla. Pero lo que podemos ver en una u otra definición es que hay organización, por supuesto, hay instituciones, hay fuerza, hay poder, hay población y hay límites, obviamente, territoriales. Esto conlleva la necesidad, por supuesto, de platicar de elementos que son del Estado. Dependiendo de los autores que ustedes consulten, pues les van a presentar diversos elementos, pero vamos a mencionar tres que son consubstanciales para que pueda existir esa forma de organización social que es el Estado. Tenemos un elemento personal, que es la población, tenemos un elemento político, que es el poder, y tenemos un elemento material, que es el territorio. Población, poder y territorio, tres elementos que son esenciales para la existencia de un Estado. Según otros autores, hay otros elementos, pero nos quedamos con estos básicos, que no son los únicos. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa entonces que esa organización se va a encargar de crear, de establecer las normas. Lo importante, y he de recordarles a ustedes, en el caso del poder, como un tema último ya de reflexión para ir terminando nuestra sesión, basta con que ustedes vean la Constitución Política de la República de Guatemala, el poder, en este caso, soberano, expresado en ese concepto de la soberanía del Estado, radica en el pueblo, quien lo delega para su ejercicio en los tres órganos de poder del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces el poder, en este caso, que implica, conlleva la soberanía, es del pueblo. Y por acto de delegación, el soberano pueblo de Guatemala delega a las autoridades de turno ese poder, porque el mandante es el pueblo y los mandatarios son los sujetos, individuos o personas a quienes por vía de delegación el soberano pueblo de Guatemala les ha delegado el poder político. Entonces, lo importante es, primero, dentro de ese contexto, conocer dónde radica el poder, ese poder derivado de la soberanía. Ahora, conocerlo es lo importante, entenderlo es importante, pero también poderlo aplicar es importante. Porque cuando nosotros estamos estudiando derecho y analizamos la Constitución y se habla por aquí, pueblo por allá, se habla de soberanía, pareciera que los roles se invierten. El mandante se convierte, o pareciera que se convierte en mandatario, y el mandatario se convierte en mandante, se invierte el rol. Pero, ¿qué ocurre?
Un poder soberano mal delegado genera crisis, obviamente, dentro del Estado. Por algo está pasando. Entonces hay que volver a establecer algo importante. Nosotros somos ciudadanos. La ciudadanía es un atributo que adquirimos cuando cumplimos los 18 años de edad. Por supuesto, al tenor del artículo 8 de nuestro Código Civil, Decreto Ley 106, que nos dice que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad, son mayores de edad los que han cumplido 18 años, nos permite, bueno, los menores de edad son, con 14 años cumplidos son capaces para ciertos actos establecidos o permitidos por la ley, pero cuando nosotros adquirimos esa capacidad de ejercicio, esa capacidad plena, también adquirimos la ciudadanía. Y esto nos permite ser ciudadanos, tenemos ese atributo. ¿Tienen ustedes idea de lo que implica ser ciudadano dentro de un Estado? Por supuesto, en la actualidad no valoramos y no entendemos o no comprendemos o no hacemos valer el poder ciudadano. Pero si nos vamos a sociedades antiguas, como el caso de la antigua Roma, basta con que ustedes analicen la calidad que se tenía o que tenía los atributos inherentes a ser ciudadano romano. Somos ciudadanos, no lacayos. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Pues aquí podría decirles que es importante establecer este tema. Es un tema necesario en el conocimiento de la formación. Así es de que vuelvo con ustedes acá en pantalla y veamos si tienen algunas inquietudes o preguntas y posteriormente establezcamos esta situación. Bueno, vamos por acá. Tenemos en este caso, sí veo que hubo alguna alteración al orden. Veamos por acá, veamos qué pasa. ¿Dónde podríamos encontrar las presentaciones en clase? En mi salón, en mis secciones virtuales, en clase, por favor. Establezcamos acá, bueno, aquí en un momento dado, pues hay algunos aspectos interesantes. Bueno, me parece que no es necesario que hagan discusión por conformar grupos de estudio. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos algunos elementos interesantes. Bueno, pues como que hubo algún falta al orden entre ustedes, pero de alguna manera les agradecería de que traten ustedes primero respetarse entre sí mismos y luego establecer, con todo respeto por supuesto, cada quien va a generar su respectiva conducta, pero tal vez siendo las primeras les encargaría que recuerden que está en un aula universitaria. Entonces, mínimo deben demostrar la preocupación entre ustedes, han sido muy respetuosos, pero tratemos de generar algunos espacios que de alguna forma son académicos. Así es de que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, entonces pueden abrir el micrófono y con todo gusto le doy respuesta a sus preguntas. Así es que, sin más, les cedo la palabra a ustedes si desean platicar o comentar, y si no, pues nos quedaríamos hasta acá. Así es que les doy la participación si tienen algún comentario. Adelante. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. Buenas Por tardes, ejemplo, cuando se da un golpe de Estado, ¿se pierden los tres elementos o qué elementos se podría perder en ese caso? El golpe de Estado es un rompimiento constitucional e institucional. Es un estado básicamente es una situación de fuerza. Lo que ocurre acá es que el Estado permanece. Sin embargo, asume el poder político, por supuesto, cierto sector de fuerza. Los golpes de Estado son movimientos que son eminentemente militares, son las Fuerzas Armadas o el sector castrense o un grupo de los mismos los que deponen de manera violenta a un gobierno de turno. Entonces, lo que ocurre es que asumen, básicamente, asumen el poder ejecutivo y el poder legislativo. En algunos casos extremos, en el caso de Guatemala, lo que hemos visto es que asumen el aspecto relacionado con el poder ejecutivo y el legislativo. Muchas de que es de hecho, no es un Estado constitucional de derecho,
y posteriormente lo que se hace es para, derivada de la presión interna, pero también internacional, volver otra vez a encauzar al Estado dentro de las sendas del orden constitucional, un aspecto que se genera a través de la convocación a elecciones libres para elegir nuevas autoridades de turno y también crear ese convenio o pacto político que es crear una nueva constitución que es la que va a regular jurídicamente al Estado. En este caso, es fijando los derechos y las obligaciones por en cierto sector, que es el sector castrense, de cierto grupo de gente. No sé si hay otra pregunta, amigos. Por nada, Walter. Si no es así, si no tienen más inquietud, entonces no me resta más que primero agradecer su atención, invitarlos e instarlos a que no generen discusión o polémica entre ustedes mismos. No se compliquen tanto y deben entender es esto. Ustedes pretenden ser abogados, entonces tienen que ser respetuosos del derecho ajeno. Por allá un pensador, Benito Juárez, estableció que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, bajo ese aspecto, los insto para que no se repitan las discusiones que se puedan generar, utilicen estos espacios académicos para fines eminentemente académicos. Que esto les genere un crecimiento personal e individual en su formación. Mi preocupación es formar a futuros abogados. Fácil es venir a informar a los alumnos, pero formarlos es importante. Entonces, por favor, sí les encargo la conducta, el comportamiento. Tengo registro, obviamente, de cada sesión virtual. No es con el ánimo de controlar a nadie, simple y sencillamente es por un requisito que se nos pide. Y es más, pues, aspectos relacionados con Contraloría de Cuentas, que en un momento dado también está fiscalizando nuestra labor, nuestro trabajo. Entonces, la evidencia que se tiene también es en las sesiones virtuales. Pero sí, por favor, tratar de que utilicen el chat para aspectos realmente que son importantes y que sean única y exclusivamente aspectos académicos los que se discutan. Aprendamos esto y poco a poco iremos adquiriendo madurez en nuestra conducta y en nuestro comportamiento. No es general esta falta al orden, pero sí, por favor, sí les pediría de que para las pocas personas no generen discusión que no lleva a nada bueno en torno a los aspectos irrelevantes. Preocúpense por adquirir un mejor conocimiento, por ser mejores personas ustedes mismos y no pretendan, por supuesto, hacer la tarea por los demás. Háganla individual, demuestren su educación como lo han estado haciendo y tratar, en este caso, por esto salió a raíz de los aspectos que estaban generando en el chat. Entonces, si es así, mis amigos, pues espero que en la próxima no se repita esta situación. Y por lo demás, les agradezco su atención, les deseo feliz tarde y nos vemos en el próximo día de clase en nuestro salón virtual. Hasta pronto, feliz tarde. Buenas tardes, licenciado.